Buenos días a todos los presentes. Hoy mi compañero Manuel Briceño Jejen y Mercedes Cuyes Porras les vamos a presentar un proyecto de grado, el cual lleva por título Diseño de una solución IoT para monitoreo las condiciones óptimas de un cultivo hidropónico de flores en invernadero, y nuestro director fue José David Ortiz Cuadros. La figura que pueden ver en pantalla la tomamos de la Organización de las Naciones Unidas en su reporte de World Urbanization Prospects 2018, y que nos brinda una información que nos dice que para mediados de este siglo las regiones menos desarrolladas del mundo tendrán un incremento significativamente más rápido en su población urbana que las regiones menos desarrolladas. Esto puede significar el aumento del mercado global, lo que haría que nuestro mercado floricultor dependiera en un grado menor de Estados Unidos. Pero al aumentar el área de urbanización, es necesario optar por el cultivo hidropónico, debido a sus ventajas sobre el cultivo en suelo y a su aplicabilidad en áreas urbanas. Nuestro árbol del problema tiene como problema central la producción ineficaz de flores de corte, y esto es a raíz de la variabilidad del clima, las plagas y enfermedades que se presentan en los cultivos tradicionales, el control irregular de nutrientes, un leve nivel de automatización, la disminución de mano de obra, el cultivo tradicional en el suelo y una falta de infraestructura adecuada, lo cual genera unas consecuencias que son pérdidas económicas, flores que no germinan y botones pequeños, capacidad de producción limitada, cuellos de botella en los procesos y una disminución del protagonismo en el mercado internacional. Bueno, esto anterior nos genera una pregunta de investigación del proyecto, que sería: ¿cómo puede el Internet de las Cosas combinarse con técnicas eficientes de cultivo hidropónico para lograr una producción de flores de corte de calidad que sea rentable, sostenible y que responda fortuitamente a la creciente demanda del mercado? Como objetivo general, nos planteamos diseñar un sistema de monitoreo para el cultivo hidropónico de flores en invernadero empleando IoT. Para el cumplimiento de este objetivo general, entonces nosotros planteamos tres objetivos específicos, siendo el primero desarrollar el uso de soluciones tecnológicas de Internet de las Cosas para monitorear cultivos de flores en invernadero. Como segundo objetivo tenemos diseñar un framework conceptual de solución tecnológica IoT para monitorear cultivos de flores en invernadero. El tercer objetivo específico sería diseñar la arquitectura del sistema de monitoreo para el cultivo de flores en invernadero empleando tecnologías IoT. Para cumplir con los objetivos anteriores, se desarrolló una metodología que consistió en que cada objetivo se ve reflejado en una fase de la metodología, la cual la primera fase es el diagnóstico, la segunda fase es el diseño del framework y la tercera fase es el diseño del sistema. Bueno, entonces para esto nosotros tenemos como marco conceptual lo que es la floricultura, que según Empresarial 2015 lo define como la actividad de cultivar plantas para flores y follajes para su posterior comercialización. Cultivo hidropónico lo define Beltrán Jiménez como un sistema aislado de suelo utilizado para plantas cuyo crecimiento es posible gracias a, pues, al suministro de lo que serían los nutrientes. Y el sistema embebido, que está definido como un sistema que, a diferencia de los multipropósito, son diseñados para una aplicación específica. En el marco teórico rescatamos tres conceptos que son muy importantes para el desarrollo del proyecto, los cuales son sustrato, solución nutritiva y pH. El sustrato es un material sólido que puede ser orgánico, en donde que se pone la planta y permitirá el desarrollo del sistema radical de la misma. La solución nutritiva es una mezcla de componentes que le permitirán a la planta obtener todo lo necesario para un correcto y óptimo desarrollo, y el pH es determinado por la concentración de ácidos y bases, y es recomendable controlar dentro de los rangos específicos conforme al cultivo.
Bueno, pasamos a lo que sería el estado del arte. Y pues para la búsqueda del estado del arte se tuvieron en cuenta que las palabras clave serían flower, IoT e hidropónica. Entonces estas fueron las palabras claves buscadas en Scopus y se delimitó a los años 2014-2020, siendo el 30 de abril el último día de revisión. Como vemos en la gráfica, podemos observar que la mayoría de documentos, el 71% de los documentos son artículos, seguido del 17% conferencias, 7% lo que sería eh, re- revisiones de conferencias y ya lo que serían libros y indefinidos. Entonces estos son tres documentos que rescatamos del estado del arte. Entonces en el primero sería integración de Google Play Content y predicción de LADs usando redes neuronales convolucionales. Un marco escalable de IoT para Big Data. Entonces este documento nos señala que el control de variables y la automatización ayudan a tener un mayor control sobre el cultivo. El segundo documento que se señala ahí, que es Sistema Inteligente de Monitoreo y Gestión de Riego basado en IoT usando Arduino. Entonces este documento nos dice que la implementación de IoT nos da un uso eficiente del agua y pues, conociendo los factores del suelo para no, digamos, un riego excesivo. El tercer documento que señala ahí, el número 4, titulado Cambiar el cultivo de las tierras de cultivos tradicionales a condiciones de ambiente controlado, invernaderos, para evitar el impacto negativo de los cambios climáticos y aumentar su productividad. Entonces este documento nos señala que controlar adecuadamente las condiciones edafoclimáticas del cultivo facilitan el crecimiento de las plantas en cultivos sin suelo. Ahora les vamos a presentar los resultados obtenidos. Entonces los resultados obtenidos, tenemos el diagnóstico de cultivo de flores bajo invernadero. Entonces primero señalamos lo que es la estructura de los invernaderos, que viene siendo el invernadero como tal, el sector de la post cosecha, que es donde se seleccionan las plantas, la cámara de frío para la conservación de dichas plantas, y el área administrativa. Señalamos lo que es la producción en suelo, la siembra, la cosecha, y pasamos a adentrarnos un poco más en lo que es los cultivos hidropónicos. Aquí se señala lo que son las técnicas de cultivo, las cuales son, digamos, recirculantes y de raíz flotante, las condiciones climáticas que se deben tener en cuenta, las plantaciones recomendadas de los cultivos hidropónicos. También se revisó el uso de las tecnologías, los sensores usados, las técnicas de medición, como sería la teledetección con drones, una de las técnicas usadas, y la automatización en los invernaderos. En cuanto al diagnóstico del cultivo de flores, tenemos además que Beltrano y Jiménez en el 2015 nos dicen que se estima que más de 50.000 hectáreas se dedican a la producción hidropónica en el mundo y que el sistema mayormente usado, con un 90%, es el sistema de riego por goteo, que emplea el sustrato lana de roca y sustratos inorgánicos y también orgánicos. Además, le sigue al sistema el sistema NFT, que significa Nutrient Field Techniques, que tiene un 7% de participación, y luego el sistema de raíz flotante. Y los sistemas hidropónicos más rentables serían el tomate, la frutilla, la lechuga, espinaca y las flores de corte. Además, también tenemos que, según el último reporte del DANE, la exportación de flores pues, en Colombia, entre noviembre de 2019 y noviembre de 2018, creció un 20,9%.
Este es un subsector que aportó en las ventas externas del grupo de agropecuarios, alimentos y bebidas, según Sánchez. En cuanto al panorama de la producción de flores en Colombia, la gráfica de la derecha pues nos mostraría en contexto internacional cuáles son los países con mayor extensión de cultivo bajo invernadero, siendo Japón el líder con un 73%, y pues Colombia tendría un 0,73% de participación en ese tipo de cultivos. Además, en Colombia la producción de flores se ha realizado durante las últimas 4 décadas como un modelo de agricultura tradicional, pero en los últimos años ha avanzado en aspectos tecnológicos como el fertirriego automatizado, pero siguen habiendo muchos problemas en los cultivos. Según Silvia Rubio del Banco de Patentes de Tecnologías Relacionadas con Invernaderos para Flores, esto se debe a que en gran medida a la carencia de tecnologías eficaces para controlar las condiciones dentro de los invernaderos como la humedad ambiental, la temperatura, la ventilación y la luminosidad. Bueno, como objetivo 2, como resultado del objetivo 2 tenemos el diseño del framework conceptual, eh, se basó en el protocolo TCP/IP, en donde en la capa física los datos son medidos por los sensores y son enviados posteriormente a la capa de comunicación, donde se presenta el IoT Gateway basado en Ethernet y que incluye Wi-Fi como tecnología de acceso a Internet en el escenario del invernadero. La capa de servicios presenta la solución Cloud Computing para el almacenamiento, procesamiento y seguridad de los datos. Y finalmente, en la capa de aplicación se presenta la página web, la cual permitirá que los encargados del cultivo bajo invernadero accedan a la información histórica sobre las condiciones de los cultivos y emplear esta información a modo de referencia para la ayuda en la toma de decisiones en cultivos posteriores. En cuanto a la página web, el diseño de la página web, entonces nosotros mostramos que nosotros planteamos que para ingresar al sistema se pueden registrar mediante lo que serían las redes sociales en caso de querer iniciar por ese medio, Facebook, Twitter o un correo electrónico, o sea, registrarse normal, datos, correos y sin necesidad de enlaces. En la imagen de la derecha tenemos que, cómo sería después de iniciar sesión, el acceso a cada uno de los módulos, digamos, presentes para visualizar lo que serían los sensores, los datos almacenados, las variables que se están teniendo en cuenta, los actuadores que están conectados y los cultivos anteriores. Digamos, al abrir, por ejemplo, la parte de sensores, entonces nos va a mostrar cuáles son los sensores que están conectados, los que están funcionando y las características de cada uno de ellos. Luego en el objetivo 3 tenemos el diseño de la arquitectura del sistema, el cual lo dividimos en ítems que son requerimientos no funcionales, requerimientos funcionales, base de datos, sistema, diagrama de bloques, flujo del sistema, diseño del sistema y comunicación. Bueno, como requerimientos funcionales, tenemos, digamos, rescatamos estos de los que están en el documento. Eh, Funcionales tenemos modificar condiciones ideales. Entonces los floricultores a modo de prueba o a modo instinto pues podrán cambiar las condiciones para tomar o como para medir en cuál se ve mejores resultados. Otro requerimiento funcional sería activar la oxigenación del agua, ya que digamos en el caso de la técnica de red flotante el agua está muy quieta y está tapada, entonces no se pierde la oxigenación. Es necesario que el agua se esté moviendo, entonces va a tener una bomba de aire conectada y se va a ejecutar de manera intermitente cada cierto tiempo que esté programado. Como requerimientos no funcionales, rescatamos del documento otros dos, que uno sería la usabilidad, y esto hace referencia a que el sistema debe tener una interfaz que sea intuitiva y que garantice la comprensión total de los datos por parte de quien está a cargo del sistema. Y otro sería la disponibilidad. Esto nos dice que en teoría
el sistema debería estar el 100% del tiempo del cultivo, debería estar disponible el 100% del tiempo del cultivo y siempre cuando haya electricidad, siempre y cuando haya electricidad. En el diseño de la base de datos nosotros planteamos que se haga mediante un modelo de datos relacional con MySQL, pues en el cual se van a almacenar todos los datos de cada cultivo. Así de esta manera pues se va a poder hacer seguimiento a los datos históricos y se van a poder tomar decisiones en futuras plantaciones. De la base de datos va a tener una tabla central que va a ser el cultivo en donde se va a almacenar la especie que se está cultivando, las fechas de inicio, de fin, la técnica usada, la cantidad de plantas sembradas, así como la cantidad de plantas que se van a cosechar, quién la está cultivando para llevar un control del floricultor y pues la finca en el cual se va a desarrollar este cultivo. Otro resultado sería el sistema que debe tener pues la capacidad de procesamiento necesaria para evitar los llamados cuellos de botella. Por eso se opta por elegir una placa Raspberry Pi que permite la conectividad de los dispositivos y sensores, además de los actuadores involucrados en el sistema propuesto. Bueno, el diagrama de bloques que nosotros proponemos es el que se observa en la imagen. Entonces, la explicación está, digamos, los sensores que se señalan ahí están midiendo constantemente las variables que se presentan en el medio ambiente y enviando la información al sistema embebido, el cual va a tener un módulo de comunicación para almacenar los datos en el servidor y va a estar también conectado con los actuadores para regular lo que serían las condiciones climáticas. Lo que sería el flujo del sistema empezaría cuando los sensores detectan en tiempo real que ocurre un cambio en las variables del medio. Como segundo paso, se comparan los valores con los registrados en la base de datos. Ya como tercer paso, si los valores están fuera del rango de los valores establecidos, el sistema puede activar los actuadores correspondientes para mantener los valores de las variables en los márgenes óptimos. Cabe resaltar que el sistema debe contar con la capacidad de procesar indefinidamente los datos hasta que el administrador indique una finalización, que puede deberse al fin de la etapa de cultivo e inicio de la etapa de cosecha. En cuanto al diseño del sistema, utilizamos la herramienta Sketch 3D un, para realizar un esquema en donde se muestre el invernadero y la ubicación de todos los componentes que identificamos, como es el ordenador, los actuadores, que en este caso pusimos las lámparas LED, el ventilador y los sensores correspondientes, además del sistema embedido, la Raspberry Pi. Bueno, en la parte de comunicación, entonces tenemos que es necesario que el sistema cuente con los servicios instalados de MySQL y además debe contar con los servicios de HTTP para poder transmitir los datos a lo que sería la página web. Y se optó por un modelo de bases de datos relacional que contará con las funciones CRUD y además se implementará la librería Timer que se utiliza para establecer los tiempos de intervalos con los que cuenta la aplicación para realizar los procesos que se establezcan en el sistema. Como conclusiones, entonces, una primera conclusión sería que cada invernadero es un caso singular, por eso las consideraciones tomadas para la selección de sensores, así como su ubicación e interacción con la nube, deben tratarse con el administrador del invernadero para obtener resultados puntuales en los aspectos que se determinen. Entonces, como segunda conclusión de esto, podemos decir que la migración de los cultivos en suelo hacia los cultivos hidropónicos es un proceso costoso inicialmente y en Colombia es muy poco usual realizarlo, por lo que muchos agricultores lo perciben como algo riesgoso y prefieren seguir con el método tradicional de cultivo en suelo. Otra conclusión es que la industria de la floricultura está usando cada vez más herramientas de automatización
y está migrando en mayor proporción hacia los cultivos hidropónicos, debido pues, a la calidad de los productos que se obtienen y al menor tiempo también de los mismos que se obtienen. Como trabajos futuros, proponemos desarrollar un catálogo que incluya los principales riesgos que se puedan presentar durante la transformación del invernadero y la producción de flores, y así que se permita reducir las pérdidas en la producción. Además, plantear una alternativa para que la producción no se vea gravemente afectada, aún en situaciones de riesgo biológico. Otro sería desarrollar e implementar el prototipo del sistema propuesto. Entonces, una vez implementado el sistema propuesto, se van a colectar datos. Entonces, lo que queremos es que con los datos colectados durante los cultivos que se monitoreen, realizar un sistema de recomendaciones utilizando un modelo de Machine Learning. También se propone que para un futuro realizar un censo que permita recolectar información sobre los pequeños productores de flores de corte para entender pues las causas en las que estarían o no dispuestos a realizar un cambio de sistema de cultivo tradicional a uno hidropónico. Y estas son referencias que fueron tomadas en cuenta para la presentación y algunas que están en el documento. Muchas gracias.